Hola, hoy quiero hacer un video lo más claro y práctico posible sobre lo que de verdad cambia la vida cuando no solo lo entiendes, sino que lo aplicas. Hablo de la disciplina. Porque muchos de nosotros pasamos años intentando encontrar motivación. Esperamos el estado de ánimo perfecto, la inspiración, la energía, algún lunes ideal. Pero la verdad es que el éxito casi nunca se construye sobre la motivación. Se construye sobre la disciplina. La motivación es como el clima. A veces hay sol, a veces está nublado. Y la disciplina es como una brújula. Incluso cuando está oscuro, igual te marca la dirección. En este video lo voy a explicar todo paso a paso. ¿Por qué la motivación no funciona a largo plazo? ¿Qué es la disciplina en realidad? ¿Cómo empezar desde cero? ¿Cómo no abandonarlo después de los primeros tropiezos? ¿Y cómo hacer de la disciplina tu mayor ventaja? 1. ¿Por qué la motivación es tan poco fiable? La motivación es una emoción, y las emociones no están hechas para ser estables. Puedes inspirarte, después de un video sobre una transformación, después de hablar con alguien fuerte, después del dolor y el cansancio de tu situación actual, después de mirarte al espejo y entender que no te gusta lo que ves, después de otro, ya no puedo seguir. Y es normal. La motivación muchas veces aparece por contraste, cuando la realidad aprieta y tú quieres salir de ahí. Pero luego llega la vida normal. Falta de sueño, trabajo, estudios, hijos, estrés, tareas del hogar, cambios de ánimo, falta de resultados rápidos. Y la motivación se va. El problema no es que tú seas así o seas débil. El problema es que la motivación no es un fundamento. Es un impulso inicial. Puede darte el empujón, pero no puede arrastrarte durante meses. 2. ¿Dónde está la verdadera fuerza de la disciplina? La disciplina es actuar sin negociar. Es cuando no te pasas el día discutiendo contigo mismo. ¿De verdad hace falta? ¿Y si mañana? Hoy estoy cansado, Orana. ¿Y si no tiene sentido? Disciplina es cuando la decisión ya está tomada y luego simplemente lo haces. Y algo muy importante. La disciplina no es crueldad contigo. No se trata de romperte a la fuerza. La disciplina es constancia. Es la capacidad de dar pasos con regularidad, aunque sean pequeños, aunque no sean perfectos, incluso en un mal día. Porque las condiciones ideales casi nunca llegan, pero el tiempo igualmente pasa. 3. La disciplina son promesas que cumples, incluso cuando nadie te ve. Hay algo que distingue a la disciplina de todo lo demás. Se muestra en soledad. Cuando nadie te felicita, nadie te controla, nadie te revisa. No hay likes, no hay presión externa. Y ahí es donde se decide todo. Porque puedes parecer disciplinado o disciplinada en público, pero la verdadera disciplina es lo que haces cuando nadie está mirando. Eso es respeto por ti mismo. 4. La disciplina es el puente entre las metas y la realidad. Casi todo el mundo tiene metas. Soñar sabe hacerlo cualquiera. Alguien quiere bajar de peso y estar en forma, ganar más, aprender un idioma, abrir un negocio, empezar un blog, dejar de procrastinar, poner orden en su cabeza y en su vida. Pero la realidad no cambia por desearlo. La realidad cambia por acciones. Y la disciplina es el puente entre quiero y hago. Algún día y hoy. Podría y lo hice. 5. ¿Quién necesita más la disciplina? Existe la ilusión de que la disciplina es para gente de hierro, los que siempre están arriba, los que no tienen problemas, los de voluntad increíble. Pero en realidad la disciplina la necesitan más las personas normales, tú y yo. Los que tienen cansancio, ansiedad, horarios inestables, muchas responsabilidades, pocos recursos, dudas, retrocesos de vez en cuando. Porque la disciplina es una forma de avanzar no cuando es fácil, sino cuando es difícil. 6. El mito principal. Se nace disciplinado. La disciplina es una habilidad, como un músculo, como un idioma, como aprender a conducir. Nadie se sienta al volante y conduce perfecto el primer día. Todos aprenden, se equivocan, se les cala el coche, confunden las marchas, pero luego se vuelve natural. Con la disciplina pasa lo mismo. No es o eres disciplinado o disciplina o no lo eres. Te vuelves disciplinado o disciplinada con práctica. 7. ¿Cómo empezar con la disciplina desde cero? Paso a paso. Paso 1. Baja la barra a un nivel que sea imposible no cumplir. Si te pones una barra demasiado alta, creas condiciones perfectas para fallar.
En lugar de hago deporte 1 hora todos los días, haz 10 minutos de movimiento. En lugar de estudio el idioma 45 minutos, haz 5 a 10 minutos. En lugar de escribo 3 páginas al día, escribo 5 frases. Al inicio, el objetivo no es el resultado máximo. Al inicio, el objetivo es recuperar la confianza en ti. Porque la disciplina se sostiene en esa sensación interna. Hago lo que me prometo. Paso 2. Un solo enfoque durante 2 a 4 semanas. El error más común es intentar cambiarlo todo a la vez. Deporte, alimentación, sueño, productividad, lectura, idioma, meditación, negocio, orden, redes sociales. En papel se ve precioso. Pero así sobrecargas el sistema. Elige un hábito principal, por ejemplo, salud, o trabajo, o estudios. Fija un ancla y luego añade la siguiente. Paso 3. Vincúlalo a un disparador. La disciplina es más fácil cuando el hábito está integrado en tu día. Después del café, 10 minutos de planificación. Después del trabajo, 20 minutos de caminata. Antes de dormir, 5 páginas de lectura. Después de la ducha, 10 minutos de estiramientos. Cuando hay un disparador, piensas menos y haces más. 8. ¿Por qué nos caemos? La razón real. Normalmente la disciplina no se rompe de golpe. Se rompe por pequeñas concesiones. Hoy me lo salto. Bueno, mañana también se puede. Empiezo el lunes. Si el lunes no salió, empiezo el próximo mes. Y ya está. La cadena desaparece. Por eso hay 2 reglas que de verdad salvan. Regla 1. No faltes 2 veces seguidas. Una vez es una casualidad. 2 veces es el inicio de un nuevo hábito. Si fallaste no es el final. Lo importante es volver al día siguiente. Regla 2. En un mal día, haz el mínimo. Un mal día no es motivo para cancelar todo. Es motivo para reducir, pero no para ponerlo en cero. ¿No puedes entrenar? Haz 5 minutos. ¿No puedes estudiar? Haz 10 minutos. ¿No puedes trabajar profundo? Da un paso pequeño. Eso te mantiene en el rol de alguien que no abandona. 9. Disciplina contra perfeccionismo. Muchas veces no es la pereza lo que mata la disciplina, sino el perfeccionismo. El perfeccionismo dice, si no es perfecto, entonces nada. Si no puedo al máximo, no tiene sentido. Si fallé, ya se arruinó todo. La disciplina dice, hoy el mínimo, pero sigo. Hoy no perfecto, pero constante. No empiezo de 0, continúo. Un 4 estable cada día siempre supera un 10 raro de vez en cuando. 10. ¿Cómo se relaciona la disciplina con la autoestima? Hay un matiz importante. La disciplina influye mucho en cómo te sientes contigo. Cada vez que cumples una promesa contigo, refuerzas tu apoyo interno. Puedo. Cumplo mi palabra. Dirijo mi vida. Y al contrario, cuando prometes y no haces, se acumulan por dentro. Decepción, vergüenza, desconfianza en ti, sensación de que no eres capaz. Por eso la disciplina no es solo sobre logros, también es sobre tu estado interno. 11. Disciplina y energía, una verdad clave. Muchos esperan tener energía para empezar, pero a menudo la energía aparece después de actuar. No siempre empiezas con fuerza, a veces empiezas desde 0. Y el movimiento es lo que te activa. La disciplina no exige que estés súper cargado o orada todos los días. Exige que cada día hagas sea algo en la dirección correcta. 12. Práctica. ¿Cómo construir un sistema de disciplina? Aquí tienes un sistema simple que ayuda a la mayoría. 1. Plan del día. 3 puntos, no 20 tareas, no una lista interminable. 3 cosas clave. Una importante, una de apoyo, una pequeña para ti. Ejemplo. Importante. 30 minutos de trabajo en el proyecto apoyo. 20 minutos de movimiento para ti. 10 minutos de lectura. 2. Reduce la fricción. Si quieres leer, el libro debe estar a la vista. Si quieres entrenar, la ropa lista. Si quieres usar menos el móvil, quita apps de la pantalla principal. La disciplina no es solo fuerza de voluntad, también es un entorno bien configurado. 3. Seguimiento. Marca el hábito en un calendario o tracker. Cuando ves una cadena, al cerebro no le gusta romperla. Es un mecanismo psicológico simple, pero funciona. 13. ¿Qué hacer si procrastinas constantemente? La procrastinación a menudo no es pereza,
Es miedo a equivocarte, miedo a la opinión de otros. Primer paso poco claro, tarea demasiado grande, agotamiento emocional. ¿Qué ayuda? Haz la tarea más pequeña. No el proyecto, sino el primer párrafo. Define el primer paso. Abrir el documento también es un paso. Temporizador de 10-15 minutos. Solo hago 10 minutos. Muchas veces, después de 10 minutos, es más fácil continuar. 14. La disciplina como ventaja competitiva. El talento importa. La inteligencia importa. La suerte importa. Pero la disciplina es lo que hace que el resultado sea casi inevitable si te das tiempo. La mayoría de la gente quiere, pero no hace. Empieza, pero abandona. Hace a rachas. Espera inspiración. Una persona disciplinada lo hace con calma y con regularidad. Y eso casi siempre lleva a crecer. En habilidades, en ingresos, en el cuerpo, en confianza, en calidad de vida. 15. Lo más importante que quiero que te lleves. La motivación es una chispa. La disciplina es el motor. La disciplina no va de perfección, va de constancia. No naces disciplinado, te conviertes, paso a paso. Y si ahora estás en un punto difícil, sin fuerzas, con la sensación de que no puedes más, empieza con lo mínimo. Pero empieza. Porque los pasos pequeños, hechos con regularidad, crean un resultado enorme. Si te resuenan estos temas, suscríbete al canal. Aquí voy a hablar con frecuencia sobre disciplina, hábitos, mentalidad y herramientas reales que ayudan a avanzar hacia tus metas sin quemarte. Y escribe en los comentarios, ¿en qué área necesitas más disciplina ahora mismo? ¿Salud, dinero, estudios, trabajo o algo personal?